Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Espero que estén muy bien y sin mayores contratiempos con esta situación de pandemia. Primero, bueno, saludarlos también a todos aquellos que se han unido al curso en estos últimos días y semanas. Y también felicitar y agradecer también a todos aquellos que me han enviado sus actividades, sus tareas hechas, eh, a los que me han escrito para saber de alguna duda que tengan, les agradezco, los felicito que están demostrando interés. Y los que están atrasados, bueno, inténtenlo, no se rindan, esfuércense. Y si tienen dudas, escríbanme, yo los voy a ayudar, no hay problema. ¿Ya? Eh, a ver, nuestro tema a tratar también es producto resultado de la votación realizada anteriormente. ¿Se acuerdan de la votación en la que no participó casi nadie? Bueno, sigo utilizando esa votación y es la que obtuvo el segundo lugar en votos, solo 2 votos. Se trata de la economía del salitre, ¿ya? Eh, la idea es que hablemos del ciclo salitrero en nuestro país. Este ciclo salitrero que partió aproximadamente en 1880 y que va a culminar aproximadamente en 1930. Recuerden que todas las fechas de los inicios y fin de los procesos históricos son un poco difusas. No es que se abra una puerta en ese año y se cierra una puerta en el otro año. Bueno, la idea es que entendamos ahora el contexto histórico de lo que les estoy comentando, el tema de la industria del salitre, la economía del salitre, que ya les había dicho, claro, esto parte aproximadamente a partir de 1880 y culmina en 1930, pero eh, la condición minera de nuestro país se empieza a construir a partir de 1830 aproximadamente con el descubrimiento de plata en Chañarcillo, en el norte de nuestro país, norte chico actualmente de nuestro país. Eh, lo que a posterior va a significar una gran inversión de capitales y el descubrimiento después de las llamadas guaneras en el sur del Perú y el surgimiento de la minería del salitre. Los primeros antecedentes de la utilización del salitre son de la época colonial, cuando los españoles empezaron a fabricar pólvora con el salitre, con esta piedra salada, ¿ya? Con el llamado caliche. ¿Ya? Que es una costra que está a una determinada profundidad del suelo en el desierto de Atacama. Este uso que se le estaba dando para la fabricación de explosivos se hizo muy interesante, como también el otro uso que tiene el salitre, que es para fabricar fertilizantes. ¿Ya? El fertilizante utilizado para la tierra, para permitir el crecimiento más rápido, acelerado de las plantaciones, lo hacía bastante interesante para un mundo que requería una gran cantidad de alimentos, producto de una gran explosión demográfica que estaba viviendo la humanidad en ese instante, es decir, producto del avance de la medicina, había menos cantidad de muertes en comparación a otras épocas y por ende mayor cantidad de seres humanos, lo que implicaba mayor necesidad de alimentación. Al existir mayor demanda por alimentos, estos alimentos se pueden encarecer, pero si tú logras acelerar la fabricación, acelerar la producción de alimentos, y en especial de vegetales con los fertilizantes, se logra mermar un poco la demanda. ¿Ya? Eh, Avanzando un poquito en el tema, en la década de 1880 estamos hablando de plena guerra del Pacífico, es decir, Chile está enfrentado a Perú, está enfrentado a Bolivia, en la llamada guerra del Pacífico. Producto de esto, Chile incorpora su territorio, o más bien se apropia de territorio del sur del Perú y del litoral boliviano, para lo cual se deja para sí todos estos territorios que van desde, incluyendo Antofagasta, Calama, Iquique, hasta Arica, ¿ya? Y eso va a generar que todos los recursos naturales que estaban en esa zona y todas las riquezas naturales de esa zona quedan para el país vencedor, Chile, ¿ya? La extracción de este mineral se integra rápidamente a un proceso de industrialización nacional. Y la exportación convierte al país en el principal exportador a nivel mundial del salitre. ¿Ya? Eh, los
Toda esta extracción de mineral permitió una gran cantidad de inversión en obras públicas, en escuelas, en caminos, en vías férreas, en electrificación. Es una época de mucha riqueza para el país. Pero cabe destacar algo, es decir, acá hay un poquito juguemos un poquito al cagüín histórico, es decir, el Estado chileno, claro, gana la guerra del Pacífico, pero no se queda con las salitreras, puesto que las salitreras estaban en manos de capitales privados, ¿ya? Capitales privados que estaban siendo nacionalizados por Perú previo a la guerra del Pacífico y que le había entregado a los propietarios de estas salitreras vales de pago para ser pagados al momento de que Perú tuviese los recursos suficientes para poder pagarles a estos acreedores y quedarse con las salitreras. Es una especie de expropiación. Pero vino la guerra y Chile se quedó con todos estos territorios y el Estado chileno reconoció estos negocios, reconoció estos títulos y les respetó la propiedad a estos inversionistas extranjeros, por lo cual estos inversionistas, algunos que se quedaron con los títulos, recuperaron su inversión y pudieron seguir produciendo tranquilamente, y otros que se preocuparon por la guerra los vendieron a precio muy barato y generó una concentración de la propiedad en muy pocas personas, ¿ya? Entre alemanes, croatas, franceses, chilenos, ya españoles también y ingleses. Y acá entra a jugar un personaje bastante importante en la historia de nuestro país, al menos en esa época, que era John North o John Thomas North, que llega a ser conocido como el llamado Rey del Salitre, puesto que él logra amasar una fortuna increíble. La industria del salitre poco a poco comenzó a especializarse y a avanzar tecnológicamente. Fueron cambiando sus métodos de extracción desde una extracción de tipo muy manual, muy precaria, a una extracción más industrializada y más tecnologizada. Ya empiezan a crearse nuevos sistemas de extracción y de tecnologización, lo cual también permite tener mayor cantidad de obreros disponibles para este trabajo. Ahí también va a surgir una gran problemática social, puesto que al obrero salitrero se le pagaba muy poco o se le pagaba en fichas, ¿ya? Y eso implicó también de que el obrero salitrero no se enriqueció, sino que únicamente sobrevivía a través de su trabajo y no generó ganancia ni ahorro. Debemos entender también a las oficinas salitreras como lugares apartados, muy lejanos, al medio del desierto, sin mayores posibilidades de recibir comercio desde otro lado. Por lo que todo lo que se vendía dentro de la salitrera pertenecía al patrón, al dueño de la salitrera, el cual se lo vendía al obrero. Y el obrero le pagaba al mismo dueño por las cosas que él vendía, ¿ya? Pero ellos no les pagaban con dinero, les pagaban a través de fichas, ¿ya? Y las fichas únicamente podían ser cambiadas en la pulpería de esa oficina salitrera, ¿ya? Lo cual eso generaba una dependencia y prácticamente una esclavitud, puesto que como no recibían dinero y muchas veces el poder comprador de la ficha no era el equivalente al valor de las cosas, generaba endeudamiento en el trabajador, lo que generaba que el tipo quedaba atrapado prácticamente por deudas en las oficinas salitreras sin poder salir, ¿ya? También hay que entender una cosa, es decir, el trabajador de la pampa, el salitrero, no se fue solo, muchas veces se fueron familias enteras a vivir a la pampa, a vivir en las oficinas salitreras. Otra gran problemática que tenía la oficina salitera eran las malas condiciones laborales, las nulas condiciones de higiene y también la poca seguridad que existía para el trabajador. Era muy común de obreros que morían por las explosiones o que morían quemados en los cachuchos de roca hirviendo. Eh, pero bueno, eso es parte de la historia que trae este proceso histórico, que es bastante interesante, que es largo de explicar.
Yo creo que este video no le hace justicia a todo el proceso histórico que significa la economía del salitre. Yo les voy a dejar este video, les voy a dejar este material y a la vez les voy a dejar otro video más que es del Archivo Nacional, que es bastante interesante. Les recomiendo que lo vean porque es muy entretenido. ¿Ya? Pero ya, cerrando un poquito el tema del salitre, hay que entender más o menos el cómo es que este ciclo que iba tan bien supuestamente y que estaba generando tantas riquezas al país al menos, llegó a su fin. ¿Ya? El punto final del ciclo del salitre es la Gran Depresión de 1929, la crisis económica o el crack del 29, pero hay un punto anterior que es la Primera Guerra Mundial, puesto que al declararse la Primera Guerra Mundial se surgieron dos bandos enfrentados, las potencias occidentales con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, por un lado, y la Triple Entente con Alemania a la cabeza de este grupo de potencias centrales y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano, que se enfrentaban a las potencias occidentales. Y por parte de estas potencias occidentales, y en especial por parte del Imperio Británico, surgió la prohibición o una llamada lista negra de los países que negociaran con las potencias de la Triple Entente. Para lo cual Chile no pudo venderle más salitre a estos países. Así que, ¿qué significó eso? Que se perdió un gran mercado y se obligó a negociar únicamente con los países de las potencias occidentales, lo que también generó que Alemania se tirara de cabeza a investigar y a lograr de una vez por todas el surgimiento del salitre sintético, lo cual le va a dar el primer golpe grande al negocio del salitre, a pesar de toda esta industria de promoción del salitre, pero como fertilizante y no como base para la producción de explosivos. La depresión ya de 1929 va a venir a dar el golpe final a este gran negocio y va a obligar a que el país reorganice su industria minera y ya tenga que centrarse en la extracción de otro mineral y ahí va a surgir el cobre, como ya nosotros conocemos el llamado sueldo de Chile. El sueldo de Chile en algún momento fue el salitre, pero a partir de esta época el que pasa a ser el sueldo de Chile va a ser el cobre, ¿ya? Y bueno, eso también va a significar el surgimiento de otras industrias y también de un sistema de cierre de economía y de autoindustrialización, como va a ser la llamada ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Y ese va a ser el tema del siguiente video, que ese va a ser ya a la vuelta de este pequeño corte que vamos a tener de semestre. Así que eso pues chiquillos, espero que estén muy bien. Cuídense harto, por favor, de verdad, cuídense mucho. Eh, Piden ayuda, si necesitan comunicarse, mándenme un correo, yo les contesto al tiro. Si me demoro, insístanme. Yo a veces estoy conectado muchas horas y a veces me desconecto varias otras horas. Así que moléstenme, de verdad. Si tienen dudas para realizar la actividad, escríbanme un correo o de verdad háganme partícipe de su aprendizaje, porque esa es la idea. ¿Ya? Eso pues chiquillos, que estén muy bien, cuídense harto y nos vemos a la vuelta.